Un contador Geiger-Müller es un detector de radiación que se compone de un cilindro hueco, el cátodo, de radio interior Ra, y un alambre cilíndrico coaxial, el ánodo, de radio Rb. Como se muestra en la figura, la carga por unidad de longitud del ánodo es lambda, en tanto que la carga por unidad de longitud del cátodo es menos lambda. Demuestre que la magnitud de la diferencia de potencial entre el alambre y el cilindro es la región sensible del detector, el cual es delta B igual a 2 veces Ke lambda por el logaritmo natural de Ra entre Rb. Entonces, si nosotros miramos nuestra figura, nos están pidiendo la diferencia de potencial entre esta región, comprendida entre la región Rb hasta Ra, y la cual está generando un campo eléctrico generado por lambda, que sería el campo eléctrico generado por el hilo. Y este campo eléctrico nosotros ya lo conocemos porque lo hallamos en un video anterior. Entonces, partimos de este resultado. El campo eléctrico es igual a 2 veces Ke por lambda sobre R en dirección radial. Asimismo sabemos que la diferencia de potencial, que no es más que la pérdida de energía potencial por unidad de carga, que es la diferencia de voltaje, sería igual a menos la integral de E punto dl, donde dl sería reemplazado por un dr, ya que nuestro campo va en dirección radial. Luego, aplicándose estos conceptos, nosotros tenemos lo siguiente, que delta B es igual a menos la integral de 2Ke lambda sobre R en dirección radial punto R de R. Como sabemos, el producto entre el vector R punto R es 1. Y finalmente nos va a quedar la integral que observamos acá. Luego, para hacerlo más sencillo, sacamos la constante fuera de la integral, 2Ke lambda. Y finalmente nos va a quedar una integral conocida de resolver. Ahora lo que necesitamos hacer es conocer los límites sobre la región que vamos a integrar. Entonces sabemos que el límite parte desde R igual a B hasta un punto final que sería R igual a A. Por lo tanto, el límite inferior sería RB y el límite superior sería RA. Como en el RA se encuentra la densidad de carga lineal, que sería menos lambda, este menos lambda lo reemplazamos acá. Y finalmente nos va a quedar 2 veces Ke lambda por la integral de RB a RA de dr sobre R. Esta es una integral conocida que simplemente nos va a dar logaritmo natural evaluado entre RB hasta RA. Evaluado este resultado, tendríamos que 2 veces Ke de lambda por logaritmo natural de RA menos logaritmo natural de RB. Usando la propiedad de logaritmo de A menos logaritmo de B es igual al logaritmo de A entre B. Tendríamos simplemente el resultado 2 veces Ke lambda logaritmo natural de RA sobre RB. Y este es el resultado que nos piden demostrar.